Pues las entidades que estamos... Voy a quitar esto. Ahora. Las entidades que estamos entonces impulsando este proyecto somos el Observatorio para una Cultura del Territorio junto con el Ayuntamiento de Orche y otras entidades como la cooperativa Agresta, más especializada en temas de gestión de consultoría forestal, pero también en temas de gestión de residuos y que nos acompañan en esta línea del cierre de ciclo. También tenemos como varios años de trayectoria colaborando con una red de productores agrupados en una red que se llama el Ecológico en Guadalajara, productores ecológicos. Y todo este proyecto también forma parte se está realizando gracias a una cofinanciación entre el Ayuntamiento de Orche y la Fundación Montemadrid. Y estamos en este punto de píldoras formativas. También seguimos con la primera fase, que es identificar lo que hay, ¿no? La situación actual en cuanto a recursos y potencial para fomentar la economía circular y los canales cortos de comercialización. Una vez identificado, o sea, como saber lo que hay y el potencial que hay, también es fomentar las condiciones para el desarrollo de estas iniciativas, y para ello hemos identificado varias líneas, como trabajar con el propio sector productivo, como para darle a conocer este potencial de comercialización en cercanía, los diferentes canales que se están creando, pues porque hay un interés cada vez mayor por parte de la administración en incorporar a través de la restauración colectiva productos de cercanía o ecológicos con ciertos criterios de calidad de sostenibilidad que veremos más adelante. Y también el canal Horeca. Este proyecto es digamos, un primer acercamiento a estos diferentes agentes para ir generando pues, esas sinergias y crear como ese marco, ese círculo virtuoso, ¿no? Donde se vayan conociendo, identificando ambas partes, o sea, todas esas partes. Y la idea también es aterrizar con este proyecto, aterrizar con una actividad concreta, un proyecto piloto en estos ámbitos de economía circular y canales cortos, como la incorporación de productos de cercanía en alguna colectividad. Todavía estamos en esta fase de definición del espacio, identificando las entidades interesadas en participar. Posiblemente se haga en una residencia, pero todavía esto o sea, una vivienda tutelada, mejor dicho, porque ahí la competencia la tiene el ayuntamiento, y podríamos trabajar esta línea como para sentar esas bases. Y bueno, la idea es con esto acompañarla obviamente de unas medidas, de unas actuaciones de difusión, y también luego finalizar con una evaluación, ¿no? O sea, bueno, darle un seguimiento continuo al proyecto y luego generar un informe de evaluación para sacar aprendizajes y poder replicar la experiencia. Voy a dejar paso a Gisela, que va como un poco darnos ese marco general de la compra pública verde alimentaria y la importancia de trabajar en ese sentido, ¿no? Permíteme compartir, ¿sí, no? Vale, ya puedes. Ya. ¿Dónde poner esto? Pero bueno. Ya lo vemos bien, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, buenos días. Como dijo Charlotte, soy Gisela Olivares del Observatorio para una Cultura del Territorio, responsable de alimentación sostenible. Entonces, como tengo 45 minutos, por favor, Charlotte, dame un guiño o algo para que yo no me pase de palabra. En este contenido, en esta píldora formativas,
lo hemos dividido en tres partes, ¿no? Una primera parte que voy a dar yo, el marco general de la compra pública verde alimentaria, una segunda parte que va a hablar Charlotte sobre el contexto de la compra pública verde en Castilla-La Mancha y en la provincia de Guadalajara, y una mini actividad para ver cómo trabajamos, ¿no? En el tema de, o para, digamos, reforzar todos estos contenidos que vamos a dar de una manera muy rápida porque es una píldora formativa. En este caso, como estaba escuchando solamente la presentación de Ana Esperanza, me parece que tiene bastante, digamos, ya tiene herramientas porque ya ha ido elaborando contenidos, digamos, de los pliegos de contratación y maneja, digamos, los términos. No sé las otras personas, pero bueno, voy a tratar de dar así un marco que contemple todas las competencias de las personas y los perfiles participantes, ¿no? Eh, en mi caso, dentro de lo que es el marco general de la compra pública verde, he dividido en 5 aspectos importantes que tienen su relación en el último punto, que es cómo incorporamos los criterios ambientales que tanto nos duele la cabeza y cómo nos piden, ¿no? Digamos, en los pliegos de contratación y qué tipo de aspectos considerar. Los 4 puntos anteriores, el ABCD, nos van a ayudar a contextualizar el por qué sale el contexto normativo con estas características y el porqué de esta incorporación de criterios ambientales y de qué aspectos, además de los que nos piden, podemos ir aumentando, ¿no? El primer aspecto es considerar a la alimentación como un derecho, ¿no? La alimentación adecuada está recogida como un derecho desde la Carta Fundamental de Derechos Humanos, desde el año 48, ¿no? Y está recogido en otros documentos y pactos internacionales que son el ABC o el ADN del cimiento del derecho de todos los estados, ¿no? La idea de reconocer a la alimentación adecuada como un derecho nos garantiza el compromiso de cada país por garantizar o porque vele por la ciudadanía que se cumpla este derecho. En el caso de los ODS, el artículo 25 está recogido tanto en las metas como en la concepción de el ODS 2, de hambre cero, y donde ahí ya menciona, estamos hablando del año 48, posguerra, ¿no? Donde teníamos hambre en Europa y lo que queríamos era comer, una seguridad alimentaria impresionante, ¿no? En un contexto completamente diferente al que tenemos ahora, donde se plasmaba la importancia que tenía una vida adecuada, la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, ¿no? Todas estas características que se define como tal en la Declaración Universal de Derechos que ha recogido por completo en las metas del ODS 2. Por otra parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya reconoce en el artículo 11 algunas medidas y algunos programas que insta a los gobiernos a trabajar. Y uno está relacionado con los métodos de producción, conservación, distribución de alimentos, todo el tema del modelo alimentario necesario para dar de comer al mundo. Y por otro lado, esa distribución equitativa de los alimentos que se tiene que tener en cuenta. Son dos aspectos diferentes a esa concepción que ya nos decía la declaración más general, ¿no? Repito, el reconocimiento constitucional de la alimentación adecuada como un derecho es la protección legal más importante de un país, ¿no? Y esto no lo tengo que repetir porque estamos hablando con un perfil de administraciones públicas, ¿no? Para garantizar este derecho y es también la herramienta fundamental para todas las administraciones públicas en cualquier nivel del Estado para poder desarrollar políticas públicas, programas, medidas, etcétera. A pesar de que esto es así y se reconoce como tal, solamente 30 estados, esto es un dato, tal vez hay que actualizarlo un poco más, pero al menos la proporción se mantiene. De los 200 y pico representados en países, estados en Naciones Unidas, solamente 30 y pico reconocen el derecho a una alimentación adecuada como explícitamente sus constituciones, lo cual hay un reto muy importante. La Constitución española no protege explícitamente el derecho a una alimentación adecuada, sí está en la Constitución recogida como el artículo ese general que recoge la Declaración de los Derechos Humanos a una vida adecuada, ¿no?
pero no explícitamente con estas características, ¿no? Pero sí ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde el 97, desde el 77, y por lo tanto, cada año, cada 4 o 3 años, cíclicamente, este pacto hace un informe de seguimiento para ver el estado de la cuestión en cada uno de los países o en el estado donde se reconoce o que han ratificado este pacto, ¿no? Que es otra herramienta también que podemos tener. Esta diapositiva lo que quiere decir es que a pesar de que cuando se hicieron estos documentos, se hicieron en un contexto muy diferente al que estamos ahora, donde hay un desarrollo tecnológico, globalización, etcétera, ¿no? Con muchos recursos mal distribuidos, si los queremos llamar, vemos que la inseguridad alimentaria moderada y grave existe en todos los continentes. Es cierto que si nos comparamos con África o con América Latina, pues las franjas naranja, que son la moderada o grave, o la inseguridad alimentaria grave, que es la roja, ¿no? Es mucho menor, pero existe, ¿no? Y en general, el 11% de la población mundial está subalimentada en un 2023. Este es otro aspecto que es una encuesta que hizo a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud en el 2019. No está aquí Europa, pero prácticamente los resultados a nivel europeo fueron muy similares para conocer, digamos, un poco los hábitos de consumo de los niños y niñas en edad escolar, con estos 4 aspectos que ponemos en la derecha digamos, de la gráfica, en el tipo de consumo, el tipo de alimentos que consumen y características. Aquí lo que tenemos que centrarnos es que si nos ponemos en la mitad de la filmina, en la mitad del gráfico, ¿no? Casi todos se ubican entre el 50 y el 100%, o el 50 y el 90 y tantos por ciento. Todos estos aspectos que son riesgos de padecer sobrepeso u obesidad en niños de edad escolar. Y este comportamiento en hábitos alimenticios está globalizado, ¿no? Y vemos que hay muy pocas diferencias. Cada puntito es un país que ha contestado la encuesta y hay diferencias, pero básicamente podemos decir que hay una tendencia global a este riesgo de padecer sobrepeso o obesidad. Otro punto importante para las administraciones públicas también es la diferencia que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Y existe nuevamente el color naranja implica la inseguridad alimentaria moderada y el rojo la inseguridad alimentaria grave entre hombres y mujeres, ¿no? Vemos que la prevalencia en el caso nuestro de Europa de la inseguridad alimentaria grave no es, casi es igual entre hombres y mujeres, pero hay una ligera diferencia cuando hablamos de alimentaria moderada, ¿no? Y esto es importante en los datos y en la manera de cómo hacemos esas estrategias alimentarias o políticas o programas o medidas. Según la Fundación FOESA de su informe del 19, el 2,6% de la población española está pasando hambre o lo ha pasado frecuentemente en los últimos años y casi un 8% y pico no puede permitirse una dieta adecuada, lo cual es un considerando muy, muy importante porque depende de los municipios donde nos encontremos, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque tiene efectos evidentemente en la salud con la prevalencia de dolencias cardiovasculares, diabetes, diferentes tipos de cáncer, sobre todo los hormonales, los endocrinos, y la obesidad y el sobrepeso en España que ha aumentado y ahí tenéis las cifras. Esto quiere decir que además este tipo de enfermedades, si bien es cierto, es multiefecto, pero se ha considerado que la alimentación es un punto muy importante en el desarrollo de todas estas dolencias con su impacto no solamente en las personas, sino también en las administraciones públicas a nivel de salud, ¿no? Y de sanidad. Esto simplemente es para que tengáis una herramienta a nivel de FAO de cómo tenéis más, digamos, más datos, más información para que tengan a mano, digamos, un estudio mucho más profundo de estas píldoras que le estamos dando, ¿no? Y también la entrevista con Juan Carlos García, que es como muy didáctico para que justifica, ¿no? Esto que estamos hablando, la alimentación adecuada como un derecho. Hemos hablado de derechos individuales, hablemos de derechos colectivos a alimentarnos y hablamos de soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a definir una política agraria y alimentaria. Aquí ya nos suena seguramente, si estamos
en las diferentes concejalías a hablar de estos términos. Y aquí hay tres aspectos importantes que yo quiero destacar de todos estos puntos, que hay muchos más, pero el primero, que es priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, tener en cuenta el acceso a la tierra, tener el recurso agua, las semillas y el crédito. Con lo cual la alimentación o alimentarnos, el modelo alimentario que definamos en nuestro territorio, implica todos esos aspectos de otro tipo de políticas, y por eso hablamos también en Castilla-La Mancha de una economía circular, ¿no? Porque implica todos esos aspectos y toca cada uno de ellos, ¿no? La necesidad también del derecho de las personas en poder decidir lo que comen y lo que producen, ¿no? Y el reconocimiento sobre todo de las personas agricultoras, agricultores, transformadores, que son los que sustentan la vida, digamos, a través de la producción de los alimentos que nos proveen. Por lo tanto, en un contexto primigenio de estos documentos, en lo que queríamos era una seguridad alimentaria. Entonces, todas las políticas, toda la legislación iba relacionada con que tengamos una disponibilidad física de alimentos, un acceso económico, que lo utilicemos bien y que esto sea sostenible con el tiempo. A partir de ahí desarrollamos la tecnología verde, ¿no? La agricultura tecnificada, etcétera, porque este era nuestro objetivo en este momento. En esos tiempos, también en los años 40, en los años 50 y en los años 60, surge el componente de la agroecología, y surge también la agricultura ecológica como un aspecto crítico, ¿no? Digamos, de esta necesidad que en ese momento pues era una necesidad del mundo, ¿no? Y ahora estamos en el otro contexto de soberanía alimentaria, a través de un comercio alimentario orientado a las personas, una agricultura orientada a los mercados locales. Tenemos un aspecto de cambio climático importante, participación de la población en las políticas alimentarias, y sobre todo hay una crítica importante al sistema alimentario industrial globalizado, que enfoca el consumo y el modelo alimentario en el uso y en comida de alimentos kilométricos, o en comida que es igual comer aquí como en Pekín, ¿no? Podemos encontrar el mismo tipo de alimentos. Esto nos arrastra al segundo punto, que son los impactos del sistema alimentario, que lo voy a pasar muy rápido. Tenemos el impacto con todos estos tres puntos, ¿no? De una agricultura convencional, y que tiene grandes efectos, sobre todo en la pérdida de suelos fértiles, desertización, en la biodiversidad, en todo lo que ya conocemos. Y hacer hincapié en que actualmente la población solamente nos alimentamos de más o menos 19 variedades o tipos de cultivos y 8 especies de animales. Con lo cual, la pérdida de biodiversidad es importantísima y es una cosa que tenemos que recuperar. Por eso, una de las políticas europeas se trabaja la recuperación de variedades autóctonas, la recuperación de razas autóctonas, y hay mucha fuerza y hay mucha línea en ese trabajo, que tiene que ser importante ver el territorio donde estamos para hacer todo ese cambio y mejorar esa biodiversidad, ¿no? Esto también tiene un impacto en enfermedades transmitidas de animales a humanos. Lo hemos visto, nuestra capacidad para esa resistencia antimicrobiana y el desarrollo de una serie de enfermedades y epidemias como las que hemos ido pasando, porque estamos deteriorando, digamos, a través de los ecosistemas, de los sistemas alimentarios, pues estamos habiendo, por la deforestación, una agricultura y ganadería extensiva, etcétera, 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 ¿no? Fomentando y disminuyendo, bajando las barreras de protección que tenemos las personas contra determinadas enfermedades. Otro impacto importante es el recurso que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? El 70% del uso del agua potable, el 30% en energía, de emisiones de carbono de efecto invernadero, y todo eso en el modelo alimentario, ¿no? Lo vemos con, por ejemplo, el consumo del aguacate, que nos gusta mucho porque es un superalimento y tal, pero ya hemos escuchado que consume grandes cantidades de agua, ¿no? Y que ha habido una transformación, está habiendo una transformación del pistacho, ¿no? Del sur, de todos esos, ¿no? De todos esos productos que el mercado está demandando, ¿no? Entonces, vemos cómo esas relaciones alteran los ecosistemas y probablemente no nos damos cuenta, pero sí que es importante nuestras decisiones en esto, ¿no? Luego está el desperdicio alimentario. Conocemos las cifras, que la tercera parte de alimentos se desperdicia a lo largo de toda la cadena alimentaria,
y vosotros estáis más, porque estáis dentro de una estrategia Castilla-La Mancha de economía circular, donde hay una fuerte presencia de este, digamos, de este aspecto. Llegamos a la agroecología como la alternativa que hemos dicho, empezó ya sus estudios desde los años 50, en el año 14, FAO entre el 14 y el 16 la reconoce como la alternativa para la transición de los sistemas alimentarios a cadenas de producción de alimentos mucho más sostenibles, mucho más sostenibles medioambientalmente y económicamente viables, ¿no? ¿Y por qué hace esto? Porque en la agroecología es una ciencia que tiene un enfoque holístico donde ve no solamente al territorio cómo se producen los alimentos, ni qué tipo de cultivos, sino también implica que para esa implica el trabajo con el suelo, el trabajo con los productores, con las productoras, el trabajo con el modelo alimentario, qué comen en ese territorio. Tiene, para producir, tiene una mirada mucho más allá que solamente voy a producir guisantes porque el precio del guisante es alto, porque en este territorio me da más productividad el guisante, aunque aquí no se haya producido nunca guisantes, ¿no? Entonces tiene una visión como mucho más integral, no es un método productivo solamente, sino es una visión como mucho más integral del territorio porque implica, tiene en cuenta la diversidad del territorio, el intercambio de saberes desde la academia, desde los agricultores, implica sinergias, hay eficiencia del territorio, no son microproducciones y que solamente es para unos poquitos, no, ya se ha probado que se ha hecho en territorios mayores, permite el reciclaje o una economía circular si es una finca o una explotación que se hace con esa metodología, con ese enfoque, los valores humanos sociales, implica recoge la cultura y tradiciones alimentarias, se puede hacer una gobernanza responsable con la participación de multiactores, entre los cuales se encuentra la administración pública, y efectivamente todo esto entra dentro de lo que ahora llamamos la economía circular y solidaria, ¿no? Estos tiene 13 principios, les he dejado aquí hay, cuando pincháis hay un enlace a la página de FAO donde desarrolla con mucho más detalle todo esto que lo estoy diciendo de manera más rápida. Y llegamos al punto tercero, que es el sistema agroalimentario basado en la ecología. Ya he comentado que no es una manera de sembrar, es una manera de hacer, teniendo en cuenta como la vitalidad del campo y no destruir mucho el paisaje ecológico del momento. Entonces nosotros tenemos aquí por ejemplo hay una huerta que tiene una línea puede ser de coles, otra línea de acelgas, otra línea donde hay multicultivo, donde cada cultivo o una rotación de cultivos permite la protección con la protección de plagas, ¿no? Se estudia cómo ha sido el territorio, cómo ha sido el territorio con la gente que ha sabido cultivar y se hace el desarrollo de una manera de producir dentro de esas huertas o dentro de esas fincas, ¿no? Es una manera de producir de esa manera, ¿no? Entonces, por eso se dice que la agroecología se preocupa de dónde provienen los alimentos, cómo se producen, ¿no? Hay un poco uso se afronta, por ejemplo, la propagación de plagas y de enfermedades de otra manera y se comparten conocimientos y actitudes, ¿no? Para la producción alimentaria. Dentro de este gran marco de la agroecología encontramos al producto ecológico que centra básicamente en la certificación de que todos los productos tengan, basados en el reglamento europeo y tienen una certificación adecuada del modelo de producción. Y aquí solo hablamos del modelo de producción. Se puede producir en ecológico, todo está en ecológico, pero puede ser que sea de fuera, sostenible, ¿no? Vemos ese aspecto. Es una producción ecológica y en este momento es el único elemento certificado, digamos, generalizado que tenemos para, digamos, para poder trabajar, ¿no? Pero que se implica solamente el aspecto, digamos, productivo, ¿no? Productivo y de la cadena de valor. Se habla también, habéis escuchado, de agricultura regenerativa, donde se está trabajando en un sello común, tiene que ver también con una práctica referida más al trabajo con el suelo,
donde el suelo es la vida de la finca y todo está relacionado en cómo fomentar, recuperar, digamos, el suelo a través del trabajo con los animales, etcétera. Hay otro tipo de agriculturas que también están dentro de este paraguas, que son soluciones basadas en la naturaleza para la agricultura, y hay una serie de pequeñas iniciativas que pueden entrar en ellos, y todo eso podemos considerando bajo el paraguas de la agroecología. Tenéis ahí enlaces para ver cada uno iniciativas y ejemplos, ¿vale? En el caso del sistema alimentario, vemos que la compra pública alimentaria está escasamente aprovechada como motor de cambio, ¿no? Como administraciones públicas tenemos esta palanca, pero estamos en un proceso de necesitamos saber más para que esto realmente transforme. Y llegamos a la contratación pública verde, el contexto. ¿Por qué es importante? Porque corresponde o implica el 14% del PBI del Estado español. Más o menos se compran entre 2 y 3 millones. Las cifras no están claras porque los datos tampoco están claros, ¿no? Pero más o menos es un dato referencial. Y la administración pública es el mayor consumidor de alimentos del Estado. Entonces, por lo tanto, su poder de transformación es enorme. Tenéis ahí un enlace al grupo de investigación de la Universidad de Alcalá de Henares, que es con la que nosotros trabajamos fundamentalmente para con muchos documentos acerca y guías acerca de esto. ¿Qué cosa es la compra pública alimentaria? La 6, la hace Ana, ¿no? Son todos aquellos procesos que conlleva la compra directa o indirecta, ¿no? Que es lo que hacen a través del servicio de una restauración, ¿no? Hace unos pliegos para contratación de servicio por parte de la administración pública. ¿Dónde se da la compra pública alimentaria? Se da en todos estos aspectos, ¿no? Fuerzas Armadas, servicios hospitalarios, educación superior, hemos puesto globales, ¿no? Dentro de ellos hay más cosas, ¿no? Pero vemos que el 57% está en la educación básica y el 25% más representado en los servicios hospitalarios y también el 13% en educación superior. Son los 3 ámbitos más importantes. Pero también tenemos máquinas expendedoras, cafeterías, kioscos, comedores institucionales o comedores de empresas, ¿no? Aunque eso ya no sería público, ¿no? Pero entonces la restauración, la compra pública alimentaria tiene engloba muchos, digamos, muchos aspectos que las administraciones locales pueden gestionar. La restauración colectiva, simplemente para que tengáis una definición, es una relación contractual entre una persona que contratamos para dar un servicio en locales públicos con una clientela claramente definida que le llamamos público cautivo y que normalmente se da a un precio social, normalmente está subvencionado. Si vamos a cada restauración colectiva pública, por ejemplo, en el caso de las universidades, nosotros no damos un solo menú, sino damos 3 opciones de menú. Hay algunas diferencias en las características, pero siempre hay una relación contractual, se ofrecen locales de la entidad que concede el servicio, hay una clientela definida y está subsidiada, ¿no? La restauración colectiva o la compra pública alimentaria está presente en el ODS como una meta importante en el ODS 12 de producción y consumo responsable, que digamos es otro contexto importante en los cuales nos podemos afianzar, ¿no? Cuando hacemos objetos de contrato, por ejemplo, en cuestiones de compra pública. En el marco europeo, el gran contexto es el Pacto Verde de la Unión Europea, que se ha transgredido, pretende a través de sus 4 estrategias, ¿no? Que dar a los estados herramientas para tener un marco para esta transición, ¿no? Una de las, en el caso de la compra alimentaria, la estrategia de la granja a la mesa, publicada, puesta en marcha en el 2020, es, digamos, la estrategia en la que tenemos que mirarnos, ¿no? En esta estrategia avanza lentamente, ha habido una serie de iniciativas en marcha y se han ido haciendo muy tímidamente porque han visto la necesidad de hacer una nueva propuesta legislativa de un marco europeo para promover alimentos sostenibles que va a salir en este año 2023 y que va a cambiar, digamos, esperamos nosotros,
un marco, el marco actual regulatorio en todos los contratos. Evidentemente, como todas las legislaciones europeas, llegan y hasta que llegan y se trasvasan a todas las entidades, pues pasa un tiempo, pero esto es lo que se viene, ¿no? Lo que pretende este nuevo reglamento es acelerar la transición a sistemas alimentarios sostenibles en toda Europa, porque queremos que la transición ecológica o que la producción ecológica no sea para un grupo pequeño, sino que sea que sea equitativo, distribuido, ¿no? Para lograr ese derecho a una alimentación adecuada. La estrategia de la granja en la mesa, uno de los objetivos principales es alcanzar que el 25% de las tierras agrícolas sea con agricultura orgánica o ecológica para el 30, y con todos estos objetivos operativos que tenemos 5 señalados con verdecito clarito, ¿no? Reducción del 50% de las ventas de antimicrobianos, pues todo está referido a todo lo que hemos hablado como impactos del sistema alimentario global. Este reglamento que estoy comentando, que va a salir, ¿no?, de los sistemas alimentarios sostenibles, es importante porque en la Unión Europea por primera vez se define qué cosa es un sistema alimentario, qué características tiene una sostenibilidad del sistema alimentario, qué cosas, porque hablamos de sistemas alimentarios sostenibles, pero nadie se pone de acuerdo en cuáles son los aspectos, ¿no? Todos, la academia tenemos, FAO tiene, pero ya la Unión Europea en este reglamento va a definir, tiene definiciones importantes, qué es una dieta sostenible, etcétera. Tiene unos objetivos generales, define unos principios que van a sostener las políticas alimentarias comunes y la de los estados, define unos principios de gobernanza de multiactores y sobre todo afianza el concepto y requisitos de entornos alimentarios sostenibles, ¿no? Y evidentemente el seguimiento y rendición de cuentas. ¿Qué es lo que queremos o que se quiere con este reglamento? 3 aspectos importantes que no sabemos si lo vamos a lograr, porque nosotros como entidad participamos en los aportes, pero luego sale pues lo que sale, ¿no? Pues una cosa, lo que sí se quiere hacer es que sean establecimientos de requisitos obligatorios. Actualmente, y Ana lo conocerá mejor, que hace los pliegos de contratación, que son voluntarios en realidad, ¿no? El plan de contratación pública te obliga, pero no te obliga, te sugiere tal, ¿no? En este caso, lo que se quiere es que existan reglamentos, que sean requisitos obligatorios. Luego, un cambio del sistema de etiquetado, veremos cómo sale, para que el consumidor o las personas consumidoras tengamos una manera de tomar mejores decisiones en la compra y sobre todo centrados en desarrollar alternativas sostenibles en la alimentación a través de la compra pública. O sea, son el push, ¿no? Son las 3 cosas, digamos, importantes que se están trabajando en esta reglamentación. Y esto, pues, porque lo que se quiere es, evidentemente, que el 25% de la superficie agraria europea cultivada sea ecológica. En esta transparencia o en esta diapositiva, lo que se trata, y esto lo he sacado del libro blanco de la alimentación sostenible, me parece interesante, tenemos el aspecto de una agricultura en forma de hoja. Se ha definido los 6 valores, ¿no? La productividad agrícola, la captura de carbono, la mitigación de emisiones, la eficiencia energética, la biodiversidad y la eficiencia de nitrógeno. En estas 4 tipos de agriculturas, en la convencional, vemos que da más fuerza a la productividad agrícola, que es el valor 1, ¿no? Que tenemos aquí, ¿no? Tenemos valor 1. En el caso de la agroecológica vemos que todos los pétalos están más o menos equilibrados, ¿no? Que no hay una prevalencia solo de la productividad o solo de la mitigación, sino que hay una prevalencia de todos esos valores importantes para las transiciones ecológicas. En el caso de la ecológica, por ejemplo, hay una prevalencia de la eficiencia energética, de la biodiversidad, de tal, pero por ejemplo, de la eficiencia de nitrógeno menos, porque no está tan compensada. Y luego hablamos de una agricultura sostenible, ¿no? Donde hay mucho más fuerza en la productividad agrícola o en la parte de la biodiversidad. La política agraria común no hace mucho cambio, no es una estrategia interesante porque no ha habido mucho cambio en la nueva, con lo cual, pero pues existe y está de acuerdo y alineado con el Pacto Verde, ¿no? Actualmente estamos a punto de tener, si no me equivoco, ya la presidencia, a punto de poner en marcha la presidencia española,
en la Unión Europea y la iniciativa de sistemas alimentarios sostenibles es el primer punto de la agenda, con lo cual esto va a influir. A nivel nacional tenemos en todos estos ministerios, digamos, una serie de medidas, programas, acciones para desarrollar y hacer esta transición ecológica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el proyecto del Real Decreto con el que se establecen normas de desarrollo para la seguridad alimentaria y nutrición en centros educativos, ¿no? Todo esto tiene su marco en la Ley de Contratación Pública y en el Plan de Contratación Pública Verde que se puso en marcha el 2020, aunque hace un seguimiento, ha ido también lentamente en el contexto de la pandemia. En nuestra bioregión, digamos, donde estamos Madrid y todos el aro circundante de todas las provincias, pues tanto provincias, municipios, ayuntamientos, ¿no? Hacen estrategias, se están desarrollando estrategias de alimentación saludable en el marco del Pacto de Milán, se trabajan planes de desarrollo rural, grupos operativos autonómicos, etcétera, una serie de iniciativas que también son importantes para desarrollar en pro de la compra pública alimentaria. Y llegamos a la incorporación de criterios medioambientales, en los cuales esta diapositiva ya la puso Esther, y si bien es cierto, en la compra pública alimentaria, si hablamos de un servicio de comedor, tenemos que ver con todos estos aspectos, yo me voy a centrar más en las compras de proximidad y transportes menos contaminantes, porque esto pues ya seguramente con Esther pues un poco lo ha ido mencionando. El gran paso de una compra pública alimentaria es tener dos aspectos de la alimentación. Dar un menú saludable y sostenible. Saludable porque tiene que ver con el tipo de alimentos que consumimos o que decimos que tenemos que dar en ese menú que nosotros gestionamos o hacemos ese empleo de contratación, en la cantidad de comida, en cómo se estructura el menú, en los presupuestos y en una oferta gastronómica rica y del territorio, ¿no? Y por otra parte, que sea sostenible en relación con todo lo que tiene que ver con la cadena productiva, con el servicio y con el despilfarro. Esos dos aspectos tienen que estar bien diferenciados en un objeto de contrato. Y aquí esto también ya la tienen de las diapositivas anteriores, donde podemos influir o donde podemos incorporar todos estos criterios, ¿no? Relacionados ya sea con eficiencia energética y en este caso igual con compra pública alimentaria. En el esquema de contratación es igual, ¿no? ¿Qué contrato? Pues yo tengo inferencia en decir qué reglas jurídicas a través de los PPTs, que son los estándares mínimos que debe tener, que si bien yo no compro comida, pero puedo definir en un servicio, ¿no? ¿Qué características quiero que ese servicio tenga en mi menú y qué características tenga en cuestiones de sostenibilidad ambiental, ¿no? Habíamos hablado saludable, sostenible, ¿no? ¿Con quién contrato? Pues definir criterios de solvencia, prohibiciones, cómo seleccionan las ofertas, qué valor le doy a cada punto, procedimientos, etcétera, ¿no? Los esquemas de contratación los tenéis aquí y entonces en rojito está donde podemos incidir en incorporar aquellos criterios medioambientales. ¿Cómo se define el contenido de los pliegos? Siempre hay que ver el territorio y siempre hay que conocer el mercado. Las dos cosas. No podemos hacer unos pliegos sin conocer bien lo que producimos, sin conocer bien el mercado de toda la cadena de valor alimentario. Y aquí tenemos el ejemplo, y aquí podéis tener, en España tenemos el ejemplo europeo de los criterios, en España el plan de contratación que se basa en los Green Public Procurement Criteria, y también tenemos el ejemplo del programa de compra y contratación pública de Euskadi, ¿no? Como un ejemplo que hemos puesto. La contratación pública, en la ley, en el reglamento, en el plan de contratación pública, en el criterio de alimentación y servicios de catering, ponen todos estos aspectos. El criterio ambiental, que nosotros compremos o definamos que sean productos, alimentos ecológicos, y qué especificación técnica, que tengan una certificación, y el criterio de adjudicación se dará una mayor puntuación a quien incluya más o menos porcentaje de estos productos. Y aquí está el key de la cuestión. En el criterio de adjudicación nosotros deberíamos conocer muy bien el territorio para saber qué porcentaje ponemos aquí.
¿no? Porque si tú, por ejemplo, tienes una producción, como en el caso de Madrid, que tenemos como mucho el 2% de producción ecológica, donde frescos y productos, sobre todo de frescos y frutas en el ámbito, en el calendario escolar, pues se produce muy poco, ¿no? En Castilla-La Mancha será diferente, en Guadalajara será diferente, en Toledo será diferente, en Cuenca será diferente, ¿no? Entonces necesitamos conocer el territorio para poder poner un porcentaje en ese criterio de adjudicación de qué porcentaje de alimentos ecológicos pues podría, o a dónde apuntamos, ¿no? En función a nuestro territorio, ¿no? Aquí también hace el tipo de productos alimenticios marinos y de acuicultura, pasa lo mismo, ¿no? Aquí el kit de la cuestión es saber el porcentaje del potencial productivo que nosotros tenemos en el territorio para poder adjudicar los porcentajes. No podemos hacerlo, decir, bueno, que tengan productos ecológicos, sí, pero ¿cuánto? ¿En qué cantidad? ¿Qué tipo de categoría? Ahí tenemos que llegar, ahí tenemos que llegar, ¿no? Y luego están las prácticas de gestión de la contratación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso europeo, que está dentro también del plan de contratación pública, tenemos qué tipo de productos, alimentos ecológicos, productos alimenticios marinos y de acuicultura, no usar pescados de la lista de peces que se deben evitar, tener en cuenta el bienestar animal, grasas vegetales más respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Esas son generalidades, pero toca a las administraciones públicas, al conocer su territorio, nuevamente repito, saber qué criterio de adjudicación y qué tipo de productos yo pongo en mi pliego o cuáles quito, ¿no? Porque no están en mi territorio. Y aquí, en los servicios de restauración, que tiene que ver a cómo estructuras tu menú, tiene que ver con lo saludable, ¿no? Procuran menús basados en productos de origen vegetal o con un alto contenido de proteína vegetal, legumbres, hortalizas y frutas frescas, disminución de procesados, y están todos los aspectos, digamos, más medioambientales, ¿no? Ya tiene que ver con el consumo de energía en cocinas, transportes, con todos los otros aspectos que va. Por lo tanto, esta especificación técnica también se tiene que mirar qué especificación técnica o qué normativa tenemos en nuestras administraciones para definir aquellos criterios de adjudicación. Por ejemplo, se ha dado el caso que muchas administraciones han dicho que el criterio de adjudicación para un servicio de cocina es que tenga un EMAS, pero ¿quiénes tienen un EMAS? O sea, o un estudio de impacto medioambiental, pues a aquellas empresas que son grandes, las pequeñas no se lo pueden pagar. Entonces, al tener esa especificación técnica y ese criterio de adjudicación, pues nosotros estamos haciendo que nuestro territorio entre en las grandes empresas o macroempresas que pueden asumir digamos, ese criterio que nosotros estamos dando. Por lo tanto, es muy importante pensar, conocer bien el territorio para definir qué especificación técnica de las que nos ejemplarizan o nos ponen como ejemplo en el plan de contratación pública, podemos asumirla y qué no. Aquí está el plan, como os decía, en alimentación y servicios de restauración dice, compra de alimentos de producción ecológica, compra de alimentos producidos con sistema de producción integrado equivalente. Hay comunidades autónomas donde no hay una reglamentación de producción integrada. ¿Qué es una producción integrada? ¿Qué cosa es? ¿Qué lo define? Hay unas que sí, otras que no. Compran de productos de acuicultura obtenidos por métodos de producción ecológicos. Pues eso está mucho por desarrollar, ¿no? Pues una compra de productos de temporada. O sea, son generalidades que nos toca os toca a todo, tanto a nosotras como entidades consultoras, como a vosotros como administración pública, romperse la cabeza de qué tipo de compra o qué tipo de alimentos de producción ecológica vamos a incorporar en nuestro territorio. Esto lo voy a pasar rápido porque son indicadores de medición Un de poco impacto menos de ambiental. 5 minutos, Gise, ¿vale? Gracias, gracias. Quedaría. En el caso del producto ecológico es muy fácil porque lo podemos incorporar porque tenemos una manera de verificarlo y es a través de la certificación, ¿vale? Un producto agroecológico en este momento no tenemos una certificación que nos permita, pero en algunas organizaciones y también en la política agraria común se ha incorporado lo que se llaman los sistemas de garantías participantes, donde es una especie de
digamos, no es un sello, pero es una manera de verificar la calidad donde participan no solamente productores, sino también consumidores, ¿no? Y eso está todo por desarrollar. En América Latina se ha desarrollado ya leyes y hay gobiernos que asumen ese sistema, como un sello que permite también la compra pública, ¿no? Mirar bien qué tipo de productos animales respetan digamos, el bienestar animal, ¿no? Pasa con los huevos, pasa con el pescado. La proximidad y los canales cortos son muy importantes para la reducción de de la huella de carbono. Se apoya mucho a las economías locales, pero también tenemos dificultad en los canales cortos de proveer, de conseguir, digamos, una oferta colectiva y una distribución colectiva, porque es complicado tanto para las empresas gestoras pedir la lechuga a un productor, la cebolla a otro y tal, ¿no? Entonces hay que buscar formas que faciliten también el trabajo de estas empresas familiares que se dedican al servicio del comedor, ¿no? Productos de temporada y fresco. Esto es muy, muy, muy importante, porque esto sí es una palanca territorial del motor del desarrollo agrario, ¿no? Los productos ultraprocesados son muy susceptibles a la pérdida de nutrientes, ¿no? Y los productos de temporada nos aportan todo ese bagaje nutritivo, ¿no? Entonces, para esto, la cocina también se tiene que preparar, pelar, o sea, se tiene que haber el espacio de cocina también tiene que ser adecuado para poder llevar y pedirle a las empresas que hagan todas estas cosas. El comercio justo es digamos, otro valor que se puede incorporar, ¿no? Y eso sí tienen sellos definidos, con lo cual es una especificación sencilla, pero difícil por el precio también del coste de incorporar. Los menús equilibrados, nosotros podemos decir qué menú queremos, no le vamos a decir, oye, tanto, pero sí, por ejemplo, que durante los 5 días a la semana, al menos 4 o al menos 3, sirvan legumbres con un aporte diferenciado de proteína vegetal con la de animal. Podemos decir que pues, nuestro ayuntamiento el lunes en los comedores pues, puede ser un lunes sin carne, que eso yo sé que genera algunas complicaciones y que eso también hay que hacer mucha incidencia y sensibilidad, pero en otros países lo tienen, ¿no? O sea, todo eso hay que estudiar de acuerdo al modelo y a la dieta que tú tengas en el territorio, ¿no? Tener en cuenta también otros criterios de calidad, aquellos productos que tenemos en nuestro territorio, tipo IGP, DOP, ¿no? Que también tienen una cierta rigurosidad en la reglamentación. No llegan a ser ecológicos, porque hay productos ecológicos, como no, que son de OPs o que son de indicación geográfica protegida, pero también nos vincula al territorio, ¿no? Con el tema de la biodiversidad, ¿no? Aquí tienen beneficios de las legumbres para la salud y con respecto al cambio climático. Otro punto importante de poder incorporar son pues los residuos, ¿no? El porcentaje de despilfarro, cuánto cuesta, y tenemos que hacer todo este análisis, ¿no? De qué podemos hacer, cuánto, con las empresas o con las empresas gestoras, ¿no? De comedor. Este es un ejemplo del País Vasco que lo podéis ver aquí, de un servicio de comedor de un hospital o en general, que podéis, aquí tenéis podéis mirar, es interesante, ¿no? En la ejecución contractual es importante las penalizaciones, es decir, no solamente hay que decir queremos esto, sino penalizar y sobre todo hacer un seguimiento que es lo que falta en casi todos los pliegos, porque no tenemos capacidad de hacer un seguimiento de los pliegos de contratación. Por una parte, podemos pedir productos ecológicos en un 5% de tu menú, pero si no tenemos capacidad dentro del ayuntamiento, dentro de la consejería, para poder hacer un seguimiento del nivel de facturación que tiene cada empresa y que de ese nivel el 5% sea compra de alimentos ecológicos y que no sean ecológicos congelados y que sean de aquí, pues es difícil, ¿no? O sea, necesitamos recursos. Con lo cual, los dos puntos claves importantes que no se está haciendo y que son un reto son sobre todo el seguimiento a través de medición de indicadores de todos los pliegos, ¿no? Porque penalizaciones hay. Y luego
digamos, paraguas, que es la educación alimentaria, que implica una serie de medidas a todos los niveles de las administraciones públicas y en todos los ámbitos, ¿no? Pues yo creo que aquí nos quedamos para que, perdonar que haya sido como muy, muy rápida, pero bueno, les vamos a dejar toda la presentación, pero la idea clave es derecho a una alimentación adecuada, la alimentación como un derecho, que implique todas las políticas, las medidas y las acciones que nosotros podamos desarrollar al nivel que estemos en las administraciones públicas. Segundo, tener claro que los sistemas alimentarios sostenibles basados en la agroecología o en prácticas de agricultura ecológica son importantes de apoyar, de diferenciar, porque tienen que ver con todo el tema de resiliencia, aumento de la biodiversidad y sobre todo porque son aspectos de generan todo un ciclo de economía circular que son muy importantes y beneficiosos para el desarrollo local. Tener en cuenta, en este caso, que tenemos mucho poder las administraciones públicas en la capacidad de transformación de nuestros territorios y que la alimentación, que es la hermana o la hija olvidada que está ahí porque la hacemos todos los días como una parte de inercia, es una palanca de desarrollo súper importante y que nosotros tenemos, sobre todo las personas que aportan contenidos a los pliegos, una capacidad de transformación muy importante, pero es importante formarse porque no sabemos de todo y ver un poco todas las implicancias de esas, digamos, de esos contenidos que nosotros aportamos como funcionarios. Muchas gracias, Charlotte. Muchas gracias, Gise. Si queréis, antes de seguir con el contexto, un poco el marco contextual de Castilla-La Mancha, si tenéis alguna duda o Sí, pregunta sobre lo que ha comentado Gisela. yo quisiera un poco comentar que, bueno, primero gracias Gisela, porque has dado una visión muy global de todo y bueno, pues mira, casi aunque sea vanidad, creo que puedo hablar con satisfacción porque el 80% de las cosas que has dicho ya las estamos cumpliendo, al menos en los pliegos que se hacen desde la Consejería de Educación. O sea, por supuesto, primero en cuanto a calidad de menús, nutrientes, gramajes, variedad de productos, técnicas culinarias, seguimos tanto el documento de consenso del año 2010 del Consejo Interterritorial de Salud como en la guía alimentaria de la Consejería de Salud de Castilla-La Mancha para comedores escolares, y ya en estos últimos, que ahora mismo acabamos de sacar una licitación, hemos, bueno, incluido la modificación, el proyecto de modificación del decreto, o sea, el Real Decreto, el proyecto del Real Decreto de modificación de los artículos 40 y 41 de la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria. O sea, quiero decirte, todo lo que has comentado, en tanto en cuanto a tipo de productos, en cuanto a quitarle, por supuesto, los pescados que contienen mercurio, cómo potenciar los productos de origen vegetal, cómo incluir productos ecológicos y todo eso lo tenemos contemplado. Igual que además en los criterios, o sea, efectivamente, cuando se hace el PPT, el pliego de prescripciones técnicas, hay una parte que es de criterios sometidos a evaluación, que esa parte técnica la hago yo, y luego los que van a fórmula, que es el precio, ¿no? Ahí también consideramos los productos de proximidad, la distancia a la cual los proveedores se encuentran de la región y bueno, pues tenemos en consideración lo que os he dicho. Luego además la calidad de los productos, tanto IGP como DOP como DGP. Se barema todo eso. ¿Qué más? O sea, un poco en esa línea. Sí que hay que decir es que en los contratos tenemos que irnos a las cifras. Tenemos 35.000 niños usuarios en comedores escolares. En cuanto al derecho a la alimentación, tenemos una línea de becas en el cual tenemos casi 20.000 becados, obviamente por cuestiones siempre económicas, tenemos una línea de subvenciones, de becas escolares, que además prolongamos en los periodos no lectivos en colaboración con los ayuntamientos, que en ese caso se firma un convenio y en periodos de Navidad, Semana Santa y verano se sigue dando esa comida a las familias, a los niños en situación vulnerable o de vulnerabilidad, ¿no? En riesgo de vulnerabilidad. Con lo cual, obviamente, pues también sabemos que la alimentación es un derecho a la salud y nos preocupamos, además trabajamos en coordinación, muy coordinados con la Consejería de Sanidad. ¿Qué más un poco comentar?
que obviamente lo de la proximidad y ese enfoque agroecológico que haces, ya más puro, es muy complicado desde una gestión de 30.000 usuarios, una comunidad como Castilla-La Mancha con esta amplitud de zonas y 400 comedores escolares, que todo se gestiona en los colegios públicos desde la propia consejería. Al final es cierto que entra en la cadena, en general los grandes operadores, porque casi todo se distribuye en catering y mucho sale desde las cocinas centrales, con lo cual controlar los desplazamientos es complicado. Y nos vamos a la segunda parte de los pliegos, el precio. El precio del menú público, según tarifa pública en Castilla-La Mancha, es 4,65 euros. El operador tiene que darlo a este precio, aparte a un precio menor, que es el de adjudicación, y tiene que ganar dinero. Entonces, yo no estoy, o sea, no quiero decir con mis palabras que estoy en contra de una explotación que lo haga todo a nivel mucho más local, pero eso, trabajando a las cifras de un contrato como acabamos de sacar, de 60 millones de euros, es muy complicado. Y además tenemos que tener en cuenta que no podemos solamente limitar a la producción local, porque la propia ley de contratación implica que hay que dejar, o sea, que no se puede eliminar la libre competencia, con cual cualquier operador a nivel nacional tiene que tener la capacidad de ofertar. Y, llegando al último punto, pesa tanto en la adjudicación del contrato todos los criterios técnicos que ya te digo, y si tenéis curiosidad, me podéis pedir el pliego, porque además está publicado, que seguro que hay muchas cosas mejorables, pero podréis ver que también, por supuesto, también valoramos que haya un programa de reducción de residuo alimentario, valoramos un programa de educación nutricional. Estoy completamente al día de todos los estudios que se hacen desde NAOS. Ya os dije que soy farmacéutica y he trabajado muchísimos años en salud pública. No es por dármela, o sea, lo que quiero decir es que estamos haciendo un esfuerzo por adaptarlo, pero que la realidad es que el precio al final es un factor muy determinante y que estrategias como las que planteáis, o sea, puras, o sea, una mezcla de pedir productos ecológicos, de, por supuesto, hay empresas que nos presentan que el transporte de la comida se hace en camiones eléctricos, con lo cual ya está reduciendo la huella de carbono, pero a lo mejor la cocina central está a 70 kilómetros, pero nos va a distribuir 15.000 menús diarios. Por poner un ejemplo de que tenemos en cuenta la sostenibilidad, pero no podemos trabajar solamente a nivel de la economía local. Para eso están ya los mercados de productores locales, para eso ya está la iniciativa de agricultura de Campo de Castilla o Campo, no me acuerdo, que hay un mercado, hay además una página web muy buena de productores online, de productores locales. Y bueno, es un poco solo daros o sea, contaros yo también lo que hacemos desde la consejería. Otra cosa son obviamente los ayuntamientos cuando contratan ellos concretamente, como habéis dicho, viviendas tuteladas, porque las residencias también son competencias de la Junta de Castilla-La Mancha y se hacen las públicas desde el SESCAN o desde el Bienestar Social. Y por último, y a lo mejor no os va a gustar, pero yo creo que, o sea, por supuesto que hay que ir todo en la estrategia de la granja a la mesa, pero tampoco tenemos que denostar cosas como los alimentos, organismos modificados genéticamente. Hay una directiva que asegura claramente la seguridad alimentaria. Yo lo digo porque también tengo un aspecto de bióloga molecular y no tenemos que decir que todo ni es malo ni es bueno. Tenemos, por supuesto, que mejorar mucho las cadenas alimentarias, la biodiversidad, pero no todo puede volverse a estar en el comercio local de proximidad de 20 kilómetros, porque España no tiene en cada región la producción de todos los alimentos que se necesitan y porque además vivimos en un mundo globalizado. Entonces, muchas gracias porque me has aportado visiones que me faltaban y bueno, solamente también contaros un poco lo que hacemos desde Castilla-La Mancha. Y os invito a que os envío el pliego o lo podéis consultar en la plataforma de contratación. Sería estupendo. ¿De qué fecha es el último pliego, Ana Pues mira, el Esmeralda? último pliego se ha publicado, pues yo creo que se publicó, porque mira, el 17 de abril acaba el periodo de información, se publicó el 17 de marzo, 15 de marzo o así. Es el de contratación para comedores escolares 23, 24, 24, 25. Y os vuelvo a repetir que seguro que le faltan muchas cosas, pero veréis, yo creo que sobre todo que se ha hecho una adaptación al proyecto de Real Decreto de modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria que todavía no entró en vigor.
En cuanto al porcentaje, por ejemplo, me he quedado con cosas muy interesantes. Hemos puesto un poco lo del 5% de los productos ecológicos tirando muy para arriba, pero sí me ha gustado esa diapositiva en la que he visto cómo hay que hacer un poco más el estudio, ¿no? Pero bueno, que en ese sentido, por supuesto, agua del grifo, bueno, y muchas más cosas que ya teníamos, ¿no? Pero, y ya llevábamos muchos años dándole además una puntuación en la primera parte en el PPT, o sea, en el PCAP, a los productos de IGP, de OP, de GP, de proximidad, además de los productos ecológicos, ¿no? Entonces, seguro que se puede mejorar y yo creo que o sea, mucho de lo que me habéis contado me va a hacer reflexionar, pero bueno, también quería aprovechar y poner en valor, pues un poco que la Junta de Castilla-La Mancha, yo creo que hay una intención, se mejorará todo, pero que no solamente vamos al precio, también intentamos aplicar criterios, sobre todo en una región tan rica como tenemos, y potenciar, por supuesto, una región pues, que en muchas cosas es rural. Tenemos que olvidarnos de otra estrategia muy importante que es la España vaciada, que también hay que dar contenidos y desarrollo a esa parte. Aquí solamente una puntualización, Charlotte. Cuando hablamos de productos, no he hablado de productos locales, he hablado de productos de cercanía, de proximidad. Es cierto, la proximidad que sea más posible, porque evidentemente en cada territorio, o sea, la idea de este Zoom, ¿no? Digamos, o de Zoom, me refiero a esta pinceladas que tenemos, es un poco tener como un largo alcance, ¿no? Un futuro próximo en la idea de lo que va a ser, porque el reglamento va a cambiar y va a cambiar y va a influir en todas las cuestiones. El punto negro siempre es el seguimiento, porque puedes tener unos pliegos maravillosos, pero luego el seguimiento, cuidadito. Y en el tema de la proximidad es un tema de debate, además legislativo, por principios de competencia, por principios de una serie de cuestiones que se está mirando pues ya una visión del territorio a través de biodistritos, una visión más amplia. Entre nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos en comedores universitarios y tenemos mucho problema de dar de comer fresco en huerta en el calendario escolar de Madrid. No podemos, con los precios que tenemos también del ecológico y de tal, ¿no? Entonces, esto es un proceso, ¿no? Que se tiene que ir estudiando y evidentemente todas estas cuestiones, nosotros lo que hemos querido transmitir están basados en la legislación. O sea, por ejemplo, de organismos genéticamente modificados, pues está en la legislación, o sea, está en el GPP, ¿no? En los criterios de la Unión Europea que se los están poniendo. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿no? Yo como biotecnóloga también puedo estar en defensa de este tipo de cosas porque conozco y he trabajado, ¿no? Genéticamente esto. Pero sí que es importante, yo creo que con las otras personas que están, tener esa idea, digamos, ese horizonte o ese escenario que no se va a lograr ahora porque estamos en un contexto como muy de transiciones, ¿no? Y eso es un poco lo que... Gracias, Gise. Y bueno, parte de ese proceso que comentas también, porque es cierto que hoy en día poder contar con una oferta, una producción local es más complicado. O sea, la hay, pero de cara a atender a toda esa demanda de golpe, pues es difícil, ¿no? Pero la idea es generar un círculo virtuoso en el que la demanda apele a generar vocaciones y de gente que quiera dedicarse al campo o consolidar o ampliar su proyecto productivo. Por un lado, ¿no? Viendo que hay una salida comercial estable y interesante, porque es interesante para ellos, ¿no? Poder trabajar esos canales y consolidarse e incluso articularse entre ellos. Entonces también nosotras trabajamos en ambas partes, ¿no? En orientar la demanda hacia, ¿no? Preparar la demanda para incorporar esos criterios y también acompañar el sector productivo para que esté preparado a la hora de, ¿no? Porque ya es un salto de escala y hay que estar profesionalizado, más profesionalizado y preparado.
Pues mira, Ana Esmeralda, yo iba a contextualizar en Castilla-La Mancha, entonces todo lo que nos has comentado en realidad aterriza mucho más, porque yo lo que hacía, pero bueno, os lo comento como en a grandes rasgos. A ver, ¿cómo comparto aquí? A ver. Un segundito, que yo cada vez que tengo que pasar de una pantalla a otra tardo un poquito. Vale, pues la idea era un poco ver eso, desde Castilla-La Mancha, en el contexto en el que nos situamos, porque nuestro ámbito territorial es la provincia de Guadalajara, y es ver pues en la administración competente, las administraciones competentes en esos ámbitos, ver cómo se sitúa, ¿no?, la compra pública verde. Y bueno, era para iniciar, ¿no?, esta pequeña intervención mía con este artículo del 2018 que anunciaba un proceso para elaborar una estrategia participativa de economía circular, en la cual se habla de la compra pública verde, se menciona, pero desde ese paraguas, ¿no?, como que está en la agenda política, desde ese paraguas, sin especificar compra pública verde alimentaria en concreto, sino de manera general. Y entonces, pues los reglamentos, las leyes, los marcos legales que nos interesan aquí, pues son esta Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, el 7 de 2019, en la cual se aborda la compra pública verde como una medida transversal, una de estas medidas transversales, sin especificar en concreto en el ámbito alimentario, y bueno, y juntándolo con otro tipo de actuaciones transversales como concienciación, formación, investigación, etcétera. Pero ahí aparece este concepto de compra pública verde y contratación pública circular. ¿Y cómo se aterriza en esa ley así de manera concreta? Pues a través de creación de incentivos económicos directos e indirectos, haciendo bastante hincapié, bueno, en la sostenibilidad, ¿no? En general, se habla de los conceptos de sostenibilidad en la fase de producción y consumo, pero es verdad que se hace mucho hincapié en Castilla-La Mancha en la reducción del despilfarro alimentario. De hecho, hay un decreto, el de 2019, que es específico sobre esto. Entonces, por un lado, estos incentivos, y también ya se habla de baremación, tanto en las subvenciones como en la contratación del sector público regional, sin aterrizar en los ámbitos aquí, ¿no? Eso sí que se aterriza luego en el plan de acción de economía circular, que ahora vamos a ver. A nivel legal, entonces, ese decreto más centrado en el desperdicio alimentario y en favorecer la redistribución de alimentos, con la incorporación de criterios de adjudicación en ese sentido. Y bueno, y una valoración a la hora de valorar las propuestas, poder ¿no? Valorar positivamente quienes realizan esta gestión de los desperdicios. También se nos menciona hay una ley también el año 2019 del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha, donde se menciona la palabra de criterios de sostenibilidad medioambiental, económica y social, y que sería como por la parte de ayudar a la pequeña producción local, que es el decreto del 2020, donde se regula y se fomenta la venta directa, ¿no?, de productos, de pequeños productores, poniendo topes de producción para facilitar esa venta, sin tener pues, que realizar los trámites administrativos que tienen que realizar una empresa de mayor tamaño. Y en cuanto al plan de acción, pues ahí sí que se habla del sector agroalimentario en concreto, en el eje, pues que este plan de acción de economía circular contempla 6 ejes de gobernanza, educación, competitividad, investigación, desarrollo, innovación,
producción, bienes y servicios, consumo y gestión de residuos, y es en el eje de gobernanza, aunque he puesto en negrita también estos otros ámbitos donde también afecta a la administración a la hora de implementar actuaciones que fomenten esa producción y ese consumo de cercanía, pero en el eje de gobernanza hay una línea específica de contratación pública verde, sostenible e innovadora, donde se habla de incorporar criterios de sostenibilidad y en la promoción de la demanda de productos se habla de productos sostenibles, no ecológicos ni otros, no otros nombres, sino productos sostenibles, como por ejemplo a través del impulso del ecoetiquetado ecológico. Y ahí es cuando se menciona el sector agroalimentario de manera más concreta. Y luego hay otro plan estratégico que es el de consumo responsable, el cual se aterriza en el plan de compra pública ética sostenible que es un proceso en curso, si todavía no se ha cerrado, pero cuando revisamos esta información todavía estaba en curso este proceso, y ahí de nuevo en el apartado, en el eje estratégico consumo local y sostenible, se habla del fomento de la compra pública responsable y de ambientalización de la Junta de Castilla-La Mancha, integrando aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en los procesos y fases de la contratación que realizan las administraciones públicas. Y ahí también se hace mención en esa valoración de la relación calidad-precio, ¿no? Pero aquí tampoco se aterriza en el tema de la alimentación. Entonces nos viene bien lo que nos comentas para ver en el caso concreto de los comedores escolares, porque aquí de comedores escolares solo se hace esta mención cortita de que son un espacio que se pueden nutrir de productos de proximidad y que es una vía muy estratégica a la hora de trabajar el consumo responsable de productos de cercanía sostenibles, etcétera. Pero no se hace como un especial hincapié en ese ámbito, en esos planes. Y bueno, hacía también referencia a guías, decálogos, y entonces uno de ellos es la carta de servicios que menciona cómo, ¿no?, el objetivo de una dieta variada, equilibrada, saludable, adecuada, y unos alimentos nutritivos y de calidad. Luego hay otras guías que desde los ámbitos del comercio justo, el consumo responsable de Castilla-La Mancha, se dan ejemplos de buenas prácticas en España y se dirigen a las administraciones públicas. Lo mencionamos por si es de vuestro interés, bueno, pensando sobre todo a las administraciones locales aquí. Bueno, aquí tenemos al Ayuntamiento de Albalate, pero bueno, que se puede consultar. Y luego hay otra guía que queríamos compartir, que lo ha realizado una asociación Didesur de Guadalajara, si es de vuestro interés. Entonces, nuestra idea antes de cerrar, que nos quedarían unos 10 minutillos, pero bueno, vamos a intentar, bueno, ya con lo que nos has comentado, Ana Esmeralda, podemos decir que hemos ya iniciado esta reflexión, ¿no?, de cómo trabajar en Guadalajara, en concreto, porque es nuestro ámbito de actuación. Hemos hecho ese repaso. Tú nos has hablado de 35.000 comensales, ¿no? Más o Potenciales. menos, sí. Sí, más o menos. En Castilla-La Mancha tendría que mirar el número exacto, pero tenemos más o menos usuarios de comedor. Y ahora mismo el número de comedores de Guadalajara, pues no lo sé, pero bueno, ahí lo tenéis, los CEIS, los CRA. Sí. Entonces, luego también, hombre, hay que tener en cuenta una cosa, y es que yo te estoy hablando de la educación pública, la concertada tiene muchos comedores, y nosotros ahí también te digo que cada uno hace lo que quiere. El comedor escolar de los centros concertados funciona como una empresa privada y nosotros no controlamos nada. Lo único que los niños becados, pues se les paga el aporte de la beca respecto a la tarifa pública. Y perdona, pero antes quería hacer un pequeño inciso sobre tu presentación, me pareció muy interesante,
también un poquito decirte lo que es la realidad de los técnicos que estamos luego en las consejerías. Todo esto que has presentado, alguna cosa conozco, pero que está muy bien las políticas y no sé qué, pero que luego ha aterrizado, por ejemplo, la ley de reducción del desperdicio alimentario. En Castilla-La Mancha efectivamente hay un foro de reducción del desperdicio alimentario, foro regional de desperdicio alimentario, en el cual también estamos educación. Se hizo un decreto, una ley en el 19, que indicaba muy sutilmente que los pliegos tendrían que meter efectivamente puntos de baremación, en los puntos de baremación, un programa de reducción del residuo alimentario. Se sacó este año una modificación del decreto que llevaba un anexo muy complejo, que yo estaba al día porque lo iba a introducir en los pliegos nuestros, y al final se ha vuelto a aprobar un decreto que dice una de mínimos, de nuevo. Los pliegos deberán tener en cuenta en la valoración la existencia de programas de reducción del residuo alimentario. ¿Por qué? Porque como eso aplica a todas las consejerías que trabajamos con comedores colectivos, restauración colectiva, educación, bueno, sanidad, SESCAN, cafeterías de todas las consejerías, entonces se vio que era muy complicado empezar a aplicarlo. Con lo cual, o sea, está puesto, pero está, por eso yo, por ejemplo, en el PPT nuestro, lo que hacemos es que como tenemos un aspecto de mejoras, valoramos el que tenga un programa de reducción del residuo alimentario, pero no lo hemos podido poner en los puntos de obligado cumplimiento como pensábamos que teníamos que hacerlo. O sea, no te estoy diciendo, te estoy hablando un poco de que luego las cosas de Palacio van despacio, que hay iniciativas, pero que a mí me parece muy bien todos estos intercambios porque creo que son muy interesantes para vosotros que conocéis nuestro papel y nosotros en la administración que vemos cómo trabajáis desde las asociaciones, ONGs, consultoría o fundaciones, pero que luego una cosa es la idea que lanza el político, que queda muy bonita, y luego todo lo que hay que llevar detrás para implementarlo. Que no estoy diciendo, sino que el camino es lento. Te he contado lo del foro regional para que veas que sí, pero luego al final se recula un poco, pero nada más. Vale, muchas gracias, Ana. O sea, que yo o sea, entendemos lo que nos explicas. Esta es, digamos, la fotografía del potencial ¿no? que representa esa demanda. Porque lo que hemos hecho mucho hincapié en los centros escolares, en los centros educativos, infantiles y primarios, pero también están los institutos, los centros de educación secundaria, y también, bueno, ya Gisela ha hecho referencia a algunos proyectos que acompañamos en el ámbito universitario, porque también podemos trabajar en las cafeterías de los campus universitarios, y también otra área son los centros y las residencias de mayores, viviendas tuteladas, centros de día, y bueno, y centros sanitarios en general como hospitales. Porque lo menciono porque en algunos ayuntamientos pues no hay la competencia en el ámbito educativo. A lo mejor en escuelas infantiles sí, a lo mejor ni tienen escuelas infantiles, pero sí vivienda tutelada. Entonces, un poco para como ver esos diferentes espacios donde se puede trabajar en este sentido, ¿no? Y bueno, la idea era cerrar pues con esta pequeña reflexión. No sé, Gise, si quieres tú o yo comento esas preguntas como veas. Sí, la idea es, y yo un poco lo que mencionaba Charlotte, es también que ya hemos iniciado, digamos, ¿no? La idea era conocer, como no sé cuántas personas están, Charlotte, pero Ahora conocer, ya 2. nos ha comentado, por ejemplo, Ana, nos ha comentado cómo lo trabajan, ¿no? Entonces, la idea del caso práctico es ya en general, en base a su ámbito, o sea, que pueden definir que tengamos 5 minutos de pensar estas 5 o pues 8 minutos, o no sé, un tiempo que demos para presentar y recoger cuáles son las dificultades, cuáles son las fortalezas, qué es lo que falta o cuáles son las para poder desarrollar o incorporar alimentos saludables y sostenibles en los comedores escolares de la provincia, ¿no?
ya algo hemos recogido en el tema, y esto nos pasa a nosotros también, a vosotros desde las administraciones, nosotros también como entidad especializada en este tema, que trabajamos también para el Ministerio, sí que nos pasa que cuando trabajamos en la parte técnica que tenemos que bajar o traducir, porque las leyes son genéricas, los decretos son genéricos, y luego traducir a la realidad del territorio es imposible, ¿no? En el caso de la seguridad alimentaria, de lo que comentaba Ana, del 5%, que es lo que propone, digamos, este decreto del Ministerio de Consumo nuevo para comedores escolares, pues esto en otras partes era el 1%, ¿no? En otras partes era el 0,5% de incorporar de alimento. Entonces, lo que queremos saber con estas preguntas es recoger cuáles son vuestras necesidades, ¿no? Para poder concretar y desarrollar una compra pública alimentaria verde en la provincia, ¿no? Porque eso nos ayuda a mejorar digamos, nuestro apoyo, nuestro acompañamiento a las administraciones, y les ayuda a vosotros también para conocer, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Abalate o el Ayuntamiento de Orcho, no sé si están, pues saber cuáles son las dificultades, ¿no? Y estaban estas 5, ¿no? ¿Cuáles considera que son los pasos a seguir para poner en marcha la compra pública verde alimentaria en la provincia? En el caso de comedores escolares, y teniendo en cuenta la normativa mencionada, ¿qué aspectos o criterios incorporaría en un pliego de contratación para la incorporación en los comedores escolares de la provincia? Si ya lo están haciendo, pues pasamos a esa pregunta. 3, ¿qué otros aspectos relacionados con el servicio tendría en cuenta? Que ya no lo tiene en cuenta, en el caso de Ana han comentado varios. Tal vez, oye, nos falta desarrollar y esto tenemos dificultad, esto nos ayuda, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene la provincia para llevar a cabo este reto? ¿Qué obstáculos o retos se presentan, ¿no? Era un poco esto. Y podemos dar 5 minutos, ¿no? Un poco para hacer una reflexión y hacer una devolución, y sobre todo para las personas también que están por ahí, que no sé si querían participar, ¿no? Y ese es un poco Bueno, estábamos esperando otras personas de otros ayuntamientos, pero no habrán podido conectarse. Bueno, entonces, ¿quiénes estamos, Charlotte? Está Yolanda, que trabaja en el Sí, ayuntamiento de Albalate, y Ana Esmeralda, desde la vale. Consejería de Pues Educación del damos unos 5 minutillos para que nos den su devolución, si os parece bien. Yolanda, Y cerramos ¿tú con nos eso, oyes? Yolanda. Sí, hola, yo nada, chicas, yo solo estoy un poco como observadora, me parece muy interesante y yo, bueno, como administrativo que tampoco tengo ninguna, pues intentaré transmitir un poco la iniciativa o la inquietud, a ver, pues que estamos pendientes de elecciones, es que tenemos el alcalde que Ya. de momento, hasta que no haya nueva alcaldía, no sabemos tampoco a quién dirigirnos. Yo una vez que haya el cambio, pues intentaré contarle un poco y a ver si de alguna manera se pueden adherir a alguna de estos casos o algún movimiento o algo que ellos se puedan. El Ayuntamiento de Albalate ahora mismo, el comedor escolar es de la Junta, o sea que es el colegio público, que esto ya nos ha contado Ana cómo funciona, y sí tenemos una vivienda tutelada, que se podía implementar a lo mejor todas estas medidas que estáis diciendo. Pero ya os digo que yo intentaré transmitir lo que habéis La, contado. la vivienda tutelada la gestiona una empresa o No, el directamente. ayuntamiento, el ayuntamiento. Tenemos una vivienda tutelada y un CAI, que también hay comidas. Entonces sí, ahí sí ellos podían implementar alguna de estas medidas, pero ya os digo que ahora mismo es que estamos pendientes de cambio de alcaldía, entonces... Y tú como técnico, Yolanda, ¿qué aspectos de todo esto que hemos mencionado crees que en el ayuntamiento donde tú estás, de Albalate, tiene fortalezas o qué obstáculos, ¿no? Porque o sea, independientemente de la parte política que pueda asumir, nos gustaría conocer el territorio, o sea, cuáles son esos aspectos donde se puede acompañar, ¿no? Claro, no, yo como en realidad yo no tengo mucho poder de gestión, pero bueno, lo que es la vivienda tutelada y el CAI sí que es verdad que se hace una compra de proximidad porque se compra en el pueblo y todo eso, pero a lo mejor habría que revisar pues un poco esas medidas que decís del desperdicio alimentario, todo ese tipo de cosas que a lo mejor funcionan, pero podrían funcionar mucho mejor.
Pero claro, tendría que a lo mejor en otras sesiones o lo que sea, implicar a la gente responsable, pues a la gobernanta de la vivienda, al alcalde o concejal responsable. Por eso os digo que estamos ahí un poco pendientes Vale, de muy bien. quién va a ser. Vale. Lo que sí le pediría, pues tal vez a Ana, me parece que no sé si le ha pasado el enlace de donde pueda Del estar pliego. publicados los pliegos, y luego también sí que es importante conocer, ¿no? O sea, porque a veces la idea de las píldoras es que las propias personas técnicas que estáis ahí en los ayuntamientos tienen, yo también he estado por esta parte, tenemos dificultades, digamos, para entender, por ejemplo, no tenemos diagnóstico del territorio, no conocemos lo que pasa, tal, ¿no? Porque no podemos saber de todo, ¿no? En el caso de Ana, por ejemplo, tiene una formación técnica en sanidad y tal que le permite, digamos, tener una visión de parte del aspecto nutricional, del aspecto, digamos, de calidad y el aspecto no, pero hay otras partes que entonces esa era un poco la idea. Sí, ¿no? Tener un poco el enlace del pliego y tal, y yo creo que pues esta parte ya nos lo ha dicho Yolanda, que en los 5 minutos pues no, estarían de más un poco, ¿no? ¿Qué opinas tú, Ana? Yo, hombre, yo creo que es que ya he Sí, abusado ya casi de mis intervenciones. Lo que pasa que, bueno, también era una oportunidad para contaros lo que estamos haciendo, que mucho que estará mal, pero que en algunas cosas estábamos preocupados. Entonces, claro, yo creo que más o menos he comentado todo. Para empezar, mi visión no es la provincia, porque es la comunidad autónoma, y la variabilidad que hay en Castilla-La Mancha por su amplitud es muy grande en productos, en climatología y en muchas cosas. Y no puedo acotar mi visión a una provincia por lo que os digo. Y luego el resto, pues ya os he dicho, el comedor es un espacio socioeducativo. No es la media hora que los niños comen, sino la educación que se da. Y para eso también llevamos un programa de educación alimentaria, o sea, de educación en hábitos nutricionales. Tenemos el programa de fruta y leche. Y luego, pues bueno, el tema de educación alimentaria está contenido también en los currículos educativos, o sea, en los currículos formativos, o sea, que es un tema que parte de la consejería, parte del ministerio, parte de la estrategia NAOS, para evitar eso, la obesidad infantil. Y el resto, pues mira, a mí sí me has dejado con una cosa interesante, que es que me voy a meter un poco a ver si tengo información para poder hacer una evaluación del porcentaje aproximado, haciendo una ponderación de las 5 provincias de productos ecológicos que se podría pedir, digamos, que en esa cesta necesaria para hacer el menú escolar, dicho así, digamos, desde el origen de la comunidad autónoma, porque seamos sinceros, si la mayor parte de nuestros suministradores son también empresas de Madrid y muchas compras, aunque si tú pones un radio de acción de 70 kilómetros, es que en Toledo me voy a Ciudad Real, pero es que en Toledo me voy a Madrid. Entonces, ese es un aspecto bien importante, porque no estamos, creo que puede ser un error poner ese aspecto del kilometraje, ¿no? Y esto es una cosa que además se está debatiendo mucho, y hay que mirar la disponibilidad, ¿no? Entonces, porque esto hay que verlo como un proceso. A nosotros, por ejemplo, nosotros estamos elaborando diagnósticos para conocer el potencial productivo de pues, la provincia de Guadalajara, tenemos la de la bioregión de Madrid, de Extremadura y tal, porque les cuesta a las administraciones, tanto a las universidades como tal, poner una cifra, ¿no? claro, Porque nosotros no necesitamos ni panes, ni quesos, ni vinos, ni nada, necesitamos fruta, necesitamos verdura, necesitamos determinar, y en un periodo lectivo de comedor escolar de 10 meses, ¿no? no, porque es todo el año. No, damos los menús todo el año. Entonces, En verano también a los niños becados en Madrid se no, les por da, ejemplo. pero no, a los En niños Madrid, becados. en algunos. Entonces, es importante conocer todo ese. Y entonces, cuesta muchísimo definir, ¿no? Entonces, ¿de dónde traigo cada punto? Después, todos los espacios logísticos, que esa es otra cosa, ¿no? De la distribución, porque para que un producto local o un producto de proximidad tenga un precio competitivo, como bien dices, pues tiene que haber una localización otra vez de la producción, porque está todo deslocalizado, ¿no? O sea, conocemos perfectamente, pero
la idea es tener esa estrategia y a través de lo que nosotros promover y no mantener, digamos, el otro sistema, porque entendemos que el otro pues, es lo más eficiente porque ven la rentabilidad al mínimo, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, sí encontramos comedores que dan de comer 100% ecológico, pero la mayoría de verduras son congeladas, por ejemplo. Claro, pero ¿no? que el problema, efectivamente, estoy de acuerdo contigo. Lo del kilometraje, en el fondo, yo lo discutí mucho, pero al final es lo que se decide, lo que aceptó el departamento jurídico. En una comunidad autónoma donde tiene Madrid en medio y tiene operadores logísticos, tiene Mercamadrid, obviamente, Guadalajara está más cerca de Madrid en algunas partes que desde luego de Toledo, de Ciudad Real o de Albacete. Pero nos encontramos, y ya lo has comentado, con el tema de la libre competencia, de la ley de contratación. Y eso los jurídicos se lo ponen muy difícil para establecer criterios de proximidad, Sí, porque sí. ya nos hemos pegado con ellos. O sea, Sí, ya sí, nos ha eso es costado. ilegal. Y entonces es muy complicado. Ahora, yo sí podemos acceder a información de este diagnóstico que estáis haciendo de biodiversidad, pues me encantaría disponer de él porque me daría mucha información para mejorar aspectos de los pliegos. Por supuesto que si tenéis algo o se puede acceder o lo que sea, encantada. Y luego son cosas de debate que es complejo, porque estás hablando de operadores logísticos. Mira, te voy a contar una cosa. Nosotros este año el programa de fruta y leche que se hace en comparación con la Consejería de Educación y de Agricultura y Sanidad, ha entrado una empresa bastante alejada y con poca experiencia en el sector logístico, y es que, por favor, es que damos fruta a 100.000 niños y han llegado todas las peras que eran para tirarlas. O sea, que a veces que el logista sea bueno, que los centros de distribución y que el picking se haga próximo, es muy importante. O sea, es un tema muy complejo, desde luego. Sí. Sobre todo trabajando con una comunidad tan amplia como puede ser desde una consejería toda la comunidad educativa de una comunidad autónoma. Pero bueno, nos podríamos ir aquí horas hablando y son temas que hablamos poco a poco, no quiero. Creo que ya os he aburrido bastante. No, Muy interesante, al contrario, es muy interesante porque nosotros estamos un poco para eso, ¿no? Para nosotros en todos los diagnósticos es importante saber las dificultades porque no podemos hacer nada sin conocer eso, ¿no? Agradecerte a ti, agradecerte a Yolanda, bueno, la participación y el esfuerzo del tiempo, ¿no? Y no quiero quitar más tiempo. Estaremos en contacto. Perfecto, pues seguimos en contacto. Yo os compartía esto, pero vamos, que te facilitaremos ya estos datos, Ana. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Gracias por vuestra atención. A ti, Ana. Adiós. Estamos en contacto. Bueno, pues gracias, nos despedimos, ¿no, Charlotte? Bueno, sí, gracias a todas y bueno, buena tarde. Una cosa que vamos a seguir, solo por vuestra información, vamos a seguir con esta serie de píldoras, pero dirigida al sector productivo, para trabajar estos temas de economía circular y canales cortos de comercialización. Y realizaremos, en principio, estamos esperando el visto bueno de la entidad que nos acogería, que es el IMIDRA, en Madrid. Instituto de Investigación Madrileña de Desarrollo Rural y Alimentario, si no me he olvidado de otro, nombre en el acrónimo. Que están haciendo un proyecto piloto que se llama Realimenta, de incorporación de la materia orgánica entre otras fuentes de comedores escolares del Ayuntamiento de Coslada, y están haciendo esa prueba piloto para ver la calidad del compost, para poder reutilizar ese compost y reintegrarlo en las fincas de productores locales. Y esta jornada pues la realizamos, sería muy probablemente el 9 de mayo por la mañana, y dirigida a todas las personas, tanto de la administración como productores, sector productivo interesados. Así que os enviaremos la información. Perfecto, muchas gracias. A Adiós. vosotras. Hasta luego. Gracias, Charlotte. Gracias. Adiós, gracias. Buena tarde. Adiós, Yolanda. Adiós, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos en Orche. Bueno, qué pena tan poca gente. Pero Bueno,
bueno, hemos Me sacado dijo, o sea, me dijeron información. algunos que sí, eso sí. Sí que me hubiera gustado que, pero bueno, yo es que ese pliego no lo he encontrado. Es verdad que fue ulterior a la Sí, porque primera sesión. ella lo ha dicho y dice que está público, o sea que está, tienes que encontrarlo o llámala y dile, oye, pásame el pliego, ya está. Sí, sí, Llámala sí, ahora y pero hubiera mándale. estado guay tenerlo antes. Claro, yo lo he Pero quitado de lo que tú pusiste. O sea, yo iba, como íbamos a hacer en la parte de la actividad, pues yo he quité quitado esa parte cosas también. porque siempre en esta parte, y esto es una notilla del librillo de maestrillo, es Sí, bien importante ratificar y hacer esto, ¿no? Y tal vez es mejor poner generalidades en la filmina, aunque tú luego en la de aquí tú en tu sí, chuleta tengas otra sí, cosa, porque sobre todo con estas personas de los ayuntamientos, que no todo lo publican, pero todo lo tienen, ¿sabes? Y tú no tienes acceso, claro. claro. Sí, pero no Pues hacen plan de sí, seguimiento, le ha puesto el 5% del nada y no sé qué, y eso no llega ni, o sea, ya ha puesto porque se lo ha sacado del sombrero. mm, Mm, mm. Así que, Sí, sería revisarlo. De todo modo, como esto lo podemos incorporar como parte del diagnóstico, todo esto y como en qué punto está y ver dónde podría mejorar. La verdad, lo suyo hubiera sido mirar el pliego y decir, eso check, eso check. Bueno, esto podría mejorar porque no, ha pero eso hecho no es problema, porque tienes que, o sea, en el pliego tienes que estudiarlo previamente para hacer eso. Y como no tenemos acceso, por eso. eso te decía, yo esta parte, pues me veo como, porque yo lo que habías puesto de criterios eran muy generales. Entonces me parecía raro Yo también que, lo he quitado, porque lo he quitado también. así que Pero yo nada. no encontré nada respecto a la proximidad. Pero bueno, si yo voy a intentar resumir lo que, como para tenerlo en nuestro diagnóstico también, Bueno, pero estás resumir, grabando, ¿no? Y en el grabar hay que volver a escuchar y sacar todo lo que ella ha dicho. eso Es es, eso importante. es. Y yo creo que el contacto con él es importante, ¿no? Mm, sí, Imagínate, sí, sí, imagínate si tuviéramos ese mismo contacto en Madrid, ¿qué es lo que en buscamos? Madrid. No se tiene. Mm, Bueno, me parece que sí hay una chica que fue una vez, pero, pero es lo mm, típico, ¿no? Es lo igual que esta funcionaria que hace maravillas, dice, pero luego no hacen el seguimiento de lo mm. En fin. Pues hay que buscar Bueno, ese contacto. ¿qué tal vas? ¿Qué Bueno, tal vas con lo de Orche y de las bien, entidades pues locales? muchas cosas a la vez. Me ha llamado mientras estabas hablando Alejandro Salcedo para decirme que si presentábamos la propuesta de la convocatoria de consumo responsable, que era muy poquito, era menos de 4, o sea, iba a ser entre 2.000 o 4.000 euros, porque lo que hacemos es mostrarle que intentamos, aunque no estamos haciendo la propuesta, porque todavía no tenemos resuelto el requisito que es tener sede en Castilla-La Mancha. Entonces les estamos diciendo que estamos en ese proceso y ya está, pero que no podemos presentarnos, porque no íbamos a desarrollar algo sin poder presentarlo. Mm. Pero por lo demás, bien, estoy de la convocatoria, estoy esperando, todavía Rebeca no me ha dicho con quién hablar, pero estoy insistiendo, porque al menos lo que haré es ahora he estado antes de la píldora revisando la documentación, los anexos, para ver qué es lo que podemos hacer nosotras, ir adelantando nosotras, Lara y yo, y qué es lo que tiene que hacer sí o sí está el ayuntamiento, los papeleos estos de declaraciones y tal, y eso. Y Ya, sobre todo poder descargarnos los los modelos formularios. actualizados, sí. Ujú. Porque de momento Vero no la ha conseguido, ¿verdad? Lo que tenemos No, son no. los de la anterior. Mm, mm. Bueno, yo estoy Yo lo que trabajando tengo son los formularios, yo lo que tengo son los formularios de las ONGD. Vale, claro, lógico.
Vale, sí, yo sí. estoy revisando el de los que nos ha pasado, que ha puesto en la carpeta Lidia, de Cenicientos y Sí, eso, Villa del eso es Prado el lo que año le del dije. anterior. Eso es lo que le dije. Pero como yo eso no lo he manejado, pues no podía. Bueno, te dejo, voy a hacer un descansito, porque a las Sí, 2:30 estamos ahí un poco. yo ahora sigo con Lara. Vale, vamos a tener una reunión a las 2. A ver, espérate. Ah, sí, he ¿Tú vas a visto, a usar las el 2:30. Zoom? Sí, ¿Eh? sí, No, no voy a usar el Zoom. Ah, sí, tienes razón, a las 2:30. Bueno, no pasa nada. Ah, a las 2:30. Lara, terminaremos a las 2:30 nosotras. Vale, vale. Pues a las 2:30 vamos a poner una reunión, ¿vale? Vale, ok. Venga, un besito. Venga, un Chao. beso. Chao.